Muy buenas amigos, internautas, hackers, frikis. En este video tutorial vamos a explicar unos sencillos pasos como tener un hosting gratuito, sin publicidad, con más de 20.000 megabits de espacio. Para ello, en primer lugar, abriremos el navegador. Entraremos en mi página web. Yo os facilitaré el enlace. Aquí donde pone diseño y hosting, damos doble clic. Tenemos Tours Hosting, como bien está aquí detallado. Es gratuito, con más de 20.000 megabits de transferencia mensual, con 200 megabits de espacio en disco, 2 bases de datos, 2 cuentas de correo, 2 cuentas de FTP y 2 subdominios y en español. También tenemos Hostinger con 2.000 megabits de espacio disco, 100 gigabytes de espacio de banda, soporte PHP, creador de sitio fáciles. Os recomiendo Tours Hostings. Damos aquí clic en la imagen. Damos clic en registrar. Pondremos en la primera pestaña nuestro correo electrónico. El nombre que queremos poner. El país. Una clave. A ver, quiero confirmar si están mayúsculas o minúsculas. Y luego el captcha que figura aquí. A ver, me parece que es así. Y damos clic a donde pone la ventanilla de enviar. Si todo es correcto, perfecto. Aquí nos está diciendo que el registro está casi completo, que revisemos el correo electrónico para poder activar el servicio de Tours Hosting. Pues entraremos. Os recomiendo que utilicéis Google, porque más adelante podremos crearnos correos electrónicos, además de esos dos que ya nos ofrece Tours. Confirmación de usuario. Damos clic para confirmar el usuario. Volvemos atrás. Y damos clic para confirmar registro. Aquí en el panel de control, mi perfil, dominios, facturas, ayuda, noticias, asistencia, referidos y cerrar sesión. Podemos elegir el idioma en español o en inglés. Cerramos. Y aquí el hosting puede ser gratuito, premium
o Super Premium. Elegiremos el gratuito, damos seleccionar y ahora ya lo que quieran poner aquí de subdominio. Si por ejemplo si soy fontanero, pues pondría fontanería y el nombre de la empresa. Si soy carpintero, si soy carnicero, si tuviera una perrera donde cuidaran perros, si soy cristalero, incluso una propia librería, porque aquí también está la opción de tener el carrito en compra, o soy una tapicería para autónomos y pequeñas empresas. Pondríamos aquí, por ejemplo, mi caso, la clave, confirmamos la clave otra vez y luego el captcha. Y damos a la pestaña crear. Y aquí abajo a la derecha nos está diciendo que está ya creada nuestra cuenta. Ver resultados. Y ya tenemos creado lo que es el dominio gratuito Entours Hosting. Podemos ir a mi perfil, pues si queremos editarlo, cambiar la contraseña, panel de control, podemos crear otra cuenta, puede ser también gratuita, con subdominio o dominio. Subdominio, que es gratuita. Y ahora el captcha. Damos crear. Y aquí me está diciendo que algo va mal. Seguramente sea por esto, por el punto o por la clave. Voy a probar otra vez. U49D. A ver si es por la clave o es porque he puesto aquí A26AG. A ver. Bien, aquí me sale un mensaje que solamente puedo crear una cuenta cada 24 horas. Pues nada, sabiendo ya esto, entraremos otra vez al panel de control, daremos a la pestaña acceder y aquí ya tenemos ya lo que es el panel de control. Aquí tenemos donde pone detalles. Detalles del servidor, del sitio. Si le diéramos clic en el enlace, saldría en blanco porque aún no hemos puesto ninguna web. Podemos dar primeros pasos.
y aquí puede poner cualquier tema, actualizar la cuenta para pasarla a Premium, cambiar la contraseña, cambiar el tema, el idioma. Aquí por eso os decía anteriormente que es conveniente tener una cuenta en Google, porque aquí podemos acceder a app de Google y poner varios correos electrónicos. Mensajes de correo electrónico, podemos crearnos unos cuantos, 2, dominios, sitio webs, archivos, y aquí en avanzados para crearte la base de datos, y muchas más cosas. Aquí en dominios figuraría, si tuviéramos algún dominio propio, facturas, si tuviéramos hostings, premiums, la ventana de ayuda, noticias, todo lo que está haciendo asistencia. Para crear un nuevo ticket tienes que ser premium o utilizar el foro, que aquí ya te lo está indicando, ¿ves? Referidos, información, metas, clientes, solicitudes y banners. Volvamos otra vez a panel de control. Ya hemos dado un pequeño repaso a todo lo que es Towards Hostings. El próximo vídeo tutorial explicaré cómo crearse un correo electrónico y mandar correos y mensajes de reenvíos y firmas. Cerramos. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial y hasta el próximo. Muchas gracias.